Muy buenas, profesores. El día de hoy tenemos que ambientar la discusión en varios conceptos en torno a la evaluación del y para el aprendizaje. En este sentido, es importante conocer cuáles son algunas de las concepciones que se tienen de este tema. Sin embargo, es muy interesante conocer uno de los pensamientos de los hombres. Expresaba sabiamente que la educación es el arma más poderosa que puede usar el ser humano para cambiar el mundo. Y en este sentido, él nos habla de que la educación tiene que ser tanto con calidad como con cualidad. Tenemos una gran oportunidad como profesores y como actores protagonistas del contexto educativo, hacer de este gran pensamiento un pensamiento activo. Igualmente, tenemos que tener una reflexión acerca de lo que queremos como sociedad. En este momento, el mundo, el país está asumiendo un contexto complejo, difícil. Si bien la enseñanza y el aprendizaje son elementos indispensables para la creación de una sociedad sensata, sensata no con el sentido de ser conformista, sino con el sentido de ejercer un pensamiento equilibrado, ¿verdad? Entre lo que son nuestros derechos como actores protagonistas del contexto educativo y también nuestros deberes. Es la oportunidad de reconfigurar el rol de los actores del contexto educativo. Y en esto tiene que ver mucho el rol que nosotros ejercemos como profesores críticos, porque la crítica fomenta y promueva nuevas propuestas. Es importante hacer estas críticas de forma constructiva para poder redimensionar esas propuestas que nosotros podemos hacer en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Activo, porque no se debe de ejercer la docencia o todas las funciones que están inherentes al contexto educativo de una forma pasiva, sino de una forma propositiva, en este caso activa y participativa. Todos los actores sociales, estudiantes, profesores, los impulsadores de la política educativa, es decir, los tomadores de decisiones, son una espiral porque juegan y se confabulan positivamente para ejercer un eslabón participativo. Es decir, son los propulsores de un círculo virtuoso en este sentido. Entonces, el énfasis en educación tiene que ir acompañado con el mismo énfasis, ¿verdad?, que podemos imprimir en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. En este caso, el tema de la evaluación es un eje articulador para poder hacer cambios, no solo en el aula, sino que también hacer cambios en nuestra sociedad, para poder resolver los problemas que nos aquejan. ¿Cuándo somos sujetos de evaluación? Si nosotros nos ponemos a pensar, somos sujetos de evaluación desde antes que nacemos. Nuestros padres tienen expectativas sobre nuestro devenir, es decir, sobre nuestro futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo nos vamos a ver físicamente? Desde ahí ya estamos siendo sujetos de evaluación. Y nosotros tenemos la concepción de la evaluación desde que nacemos, porque ya estamos emitiendo juicios de valor en todo. Qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo nos gusta articular un proceso, ya sea de pensamiento, de sentimiento. Evaluamos desde siempre. Entonces, en ese sentido, somos sujetos de evaluación desde que ingresamos también a la escuela, que es otro contexto. Es decir, cuando ya entramos a la escuela, ya tenemos conocimientos acumulados de cómo evaluar. Recuerden toda la perspectiva histórica cultural, conocimientos acumulados desde nuestro contexto histórico, desde nuestra situación como seres humanos. Por eso, al entrar al centro de educación, ya tenemos insumos para poder evaluar. Es por eso que no es suficiente que la evaluación se remita
a contextos meramente de medición. Hay que tener un equilibrio, ¿verdad?, entre lo que es la medición y la valoración. Es decir, no hay un falso dilema, no hay un dilema entre estos dos insumos, ¿verdad? Es tan importante la valoración como la medición. Vamos a ver algunos conceptos de lo que es evaluación. Este puede ser uno, ¿verdad? Estamos conscientes que pueden haber varios de diferentes autores. Sin embargo, la evaluación se puede partir de la premisa que es una poderosa herramienta estratégica con la cual definir el aprendizaje será recompensado. Esto tiene un gran sentido porque la herramienta de la evaluación, siendo un poderoso insumo para la estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, puede potencializar todas nuestras expectativas en el aprendizaje. En el sentido contrario, la evaluación pobremente diseñada tiene el potencial de entorpecer o suprimir la innovación curricular. Es desde ese sentido que nosotros vamos a mirar la evaluación desde una perspectiva curricular para hacer esa conexión entre este nuevo plan de estudios y la estrategia del proceso de enseñanza y aprendizaje articulada por la evaluación. Si queremos hacer un diálogo con otros conceptos, porque este concepto es dialógico, la evaluación educativa, según Pimienta, es un proceso sistemático de recopilación de información cualitativa y o cuantitativa para enjuiciar el valor o mérito de algún ámbito de la educación, aprendizaje, docencia, programas, instituciones, sistemas nacionales de educación. Es decir, la evaluación tiene que ver con insumos que ingresan y también que egresan en el sistema educativo. Es decir, la calidad de los programas académicos, la calidad de las instituciones, la acreditación de nuestros programas académicos y la acreditación de nosotros como profesores. Todo eso juega, digamos, un sistema que dialoga abiertamente con los procesos de enseñanza y aprendizaje según Pimienta. Sigmund Freud, uno de los exponentes más importantes de la psicología y del pensamiento universal, habla de que las profesiones imposibles son aquellas en las que puedes estar seguro desde el principio de tener resultados insatisfactorios. Esto lo plantea como una paradoja, ¿verdad? Porque los profesores en algún momento podemos creer que todo lo que enseñamos es aprendido por los estudiantes. Desafortunadamente no es así, ¿verdad? Es una expectativa que se tiene en el imaginario, pero el reto del profesor es superar esa expectativa y poder hacer de esto una realidad. Según este mismo autor, la única manera de tener claridad sobre el efecto de la educación y su impacto en los estudiantes es llevando a cabo una evaluación técnicamente adecuada, alineada con nuestros currículos y métodos de enseñanza. Es decir, que de nuevo estamos apostando por esa mirada integradora y holística de los procesos de evaluación. No se puede desconectar la parte de la metodología con la evaluación y el ejercicio docente. Derek Rountree es un gran autor de la educación australiana y él habla que cuando una persona con algún tipo de interacción sostiene una relación social con otra, de alguna manera ya está implementando la evaluación. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros empezamos a conocer a otra persona, emitimos juicios de valor, conscientes o inconscientes los vamos emitiendo. Entonces, la evaluación, según este autor de gran referencia en educación mundial, al aplicar la evaluación con un sentido holístico, también nos permite conocer a la persona, cómo piensa, ¿verdad? Cómo concibe el mundo, ¿verdad? En este sentido, es una manera de poder conocer a la persona. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México define los instrumentos de evaluación como aquellas técnicas de medición y recolección de datos que suelen tener distintos formatos atendiendo a la naturaleza de la evaluación. Es decir, como ya hemos reflexionado sobre el concepto de evaluación, podemos ir integrando ciertos criterios sobre cómo se implementa o se pone en marcha concretamente, con niveles de concreción, la evaluación. En este sentido, existen instrumentos.
Algunos ejemplos de instrumentos que vamos a ver más adelante, se los podemos presentar, son instrumentos de selección de respuesta, instrumentos de respuesta construida, cuestionarios, observaciones, portafolios, entre otros. Hay una gran cantidad de instrumentos que pretenden medir el comportamiento o el alcance, ¿verdad?, de una expectativa de aprendizaje en este caso. Ciertos principios generales de la evaluación de la educación son importantes considerar. En primera instancia, especificar claramente lo que se va a evaluar. Los métodos de evaluación deben elegirse por su relevancia para las características que se van a evaluar del estudiante. Y esto es muy importante porque tenemos que caracterizar o perfilar nuestros estudiantes. Y como vimos en la primera parte, los podemos perfilar desde distintas perspectivas. Desde la perspectiva de los estilos de aprendizaje, desde la perspectiva de las inteligencias múltiples y desde la perspectiva histórica cultural. Es decir, nosotros como profesores podemos tomar decisiones integradoras en esa caracterización. También, como tercera instancia, se requiere de una variedad de procedimientos e instrumentos. Ninguno por sí solo proporciona toda la información. Lo importante es poder triangular con diferentes informantes o con diferentes medios instrumentales para poder generar un dictamen sobre una valoración, en este caso del aprendizaje de un estudiante. Lo más interesante de la evaluación es que puede ser de 360 grados. En cuarta instancia, su uso adecuado requiere tener conciencia de las bondades y limitaciones de cada método. Ningún método es infalible. Todos los métodos presentan bondades y limitaciones. A la vez, también se tiene que tomar en cuenta los grupos o la naturaleza de grupos que se tienen como estudiantes, porque un método puede resultar para un grupo, así como no puede resultar como otro. Por eso es importante la caracterización de nuestros estudiantes. Como quinto principio, la evaluación es un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Es decir, la evaluación es un proceso, es gradual, es diferido, integra, moviliza para poder después cotejarlo con esa realidad donde el estudiante va a poder hacer uso o poner al servicio todas esas competencias que fueron en algún momento integradas para poder responder a un problema o aproximarse a una solución. Por lo tanto, la evaluación es un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Muchas gracias.